En Radio Lanzarote, Onda Cero, Buenos Días Lanzarote, con Techi Acosta. Bueno, pues como les decíamos antes de la publicidad, vamos a entrar en la recta final de este Buenos Días Lanzarote, de este último día de campaña, con la candidata, la número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. María Dolores Corujo, Loli, muy buenos días. Muy buenos días, Techi. ¿Qué tal está? Pues encantada de saludarte, encantada de estar en Lanzarote porque han sido días tremendamente intensos recorriéndome Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y como bien dices, bueno, pues el Partido Socialista por primera vez en su historia, en una norma, una regla no escrita, ha puesto como candidata a una persona de una isla no capitalina. Y eso es un hecho histórico, pero sobre todo que se consolide en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Y me imagino que la campaña, usted que estaba acostumbrada o a Lanzarote o en este caso también a San Bartolomé, es una campaña, es mucho más sacrificada, ¿no? Son 3 islas, 4 islas, La Graciosa también, sí, en apenas 14 días, ¿no? Sí, la verdad que muy intensa, sobre todo multiplicando nuestra presencia con los colectivos, con las entidades, con los ciudadanos y ciudadanas en cada uno de los puntos de nuestra provincia, donde he tenido la oportunidad pues de encontrarnos, de reencontrarnos y sobre todo quedarme con un mensaje, el mensaje que te traslada la inmensa mayoría de la gente, la de la fuerza, la de la ilusión, la de transmitirte la energía, pero sobre todo me quedo con esas miradas de miedo, de preocupación por lo que pueda pasar a partir del 24 de julio. Yo creo que el día 23 de julio la inmensa mayoría de la sociedad canaria y también de nuestro país va a darle el voto al Partido Socialista. Y lo digo porque si hacemos un análisis objetivo, lo que nos jugamos es demasiado. Poner la cuenta al reloj a hace 30 años o seguir avanzando y seguir progresando. Y este país tiene la capacidad y la ha tenido para sentirse absolutamente orgulloso de lo que hemos hecho. Y crecemos como ningún otro país del conjunto de la Unión Europea. Tenemos cifras históricas en la creación de empleo, 21 millones de personas como nunca antes, afiliadas a la seguridad social. Tenemos y hemos incrementado, casi triplicado el salario mínimo interprofesional de 740 euros a 1.080 euros, y una de las cuestiones en las que nos habíamos comprometido con nuestros mayores era la revalorización de las pensiones, y hemos subido las pensiones de acuerdo al IPC un 8,5% frente a un modelo que ya conocemos. Yo creo que el Partido Socialista ha demostrado en los peores momentos que tiene un escudo social de protección a la clase trabajadora, a la familia y a los más vulnerables. Y la receta ha sido esa: seguir creciendo, creando empleo, pero empleo de calidad. Porque fíjense, hemos aprobado la reforma laboral, una reforma laboral que ha creado empleo digno y estable frente a lo que hizo el Partido Popular, que bien recordarán que facilitó el despido, abaratamiento del despido y sobre todo la creación de empleo temporal. Y ese tipo de medida lo percibe la gente directamente. Por eso el modelo del Partido Popular es el modelo del austericidio, es el modelo de la desigualdad, es el modelo de la pobreza. Y fíjense, cuando escucha al Partido Popular, en este caso al señor Feijóo, elevar alguna propuesta, aparte de la derogación del sanchismo, no tiene ni un solo iniciativa de programa electoral que ayude a la inmensa mayoría de la sociedad. Habla del recorte ya, habla del gasto público. Por tanto, todos sabemos lo que nos jugamos. El sistema de pensiones que ellos defienden, que es un sistema mixto o privado, que se lo paga quien puede, o lo que nosotros hacemos, garantizar la sostenibilidad de todos los servicios. La verdad es que en la parte económica se ha hablado se hablan de otros temas, de otros argumentos, de otros asuntos, pero realmente en la parte económica, no sé si es porque también España ha mejorado y está frente a Europa como uno de los mejores países que están en estos momentos. Por ejemplo, la inflación. Los ciudadanos todavía lo siguen. Llegan al supermercado y es
verdad que todavía está caro, pero sí que es verdad que si nos miramos en Europa, la inflación que tenemos nosotros es muchísimo más inferior que la que puedan tener los alemanes, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, Alemania, Francia. Italia, pero sobre todo el mensaje que la gente debe saber es que lo que no puede hacer el Partido Popular es mentir constantemente. Lo único que han utilizado durante todo este tiempo es el bulo, la descalificación, la fake news, la mentira. Vamos a ver, la inflación y los precios suben porque hay una guerra. Porque hay una invasión de Rusia a Ucrania que ha provocado el aumento del precio de los alimentos en todos los países. Y sin embargo, en España es el país que menos inflación tiene, por tanto, menor impacto tiene. Pero fíjense, todas las medidas de contingencia que se han llevado al Congreso para su aprobación han contado siempre con el voto en contra del Partido Popular, exactamente igual que votó en contra de la revalorización de las pensiones, votó en contra del incremento del salario mínimo interprofesional, votó en contra del tope a la energía que tanto ha beneficiado a la inmensa mayoría de la sociedad. Quiero decir con esto, bueno, tanto votó en contra que si algo le tenemos que recordar a la gente es que el señor Feijóo fue capaz de irse a Bruselas para evitar bloquear los fondos europeos que permitían proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas. Recordaremos la figura de los ERTE. Imagínense nosotros aquí, en Lanzarote y en Canarias, que fuimos la primera comunidad autónoma que lo solicitó y además que fue la que más se prorrogaron en el tiempo, porque nuestra dependencia a la principal industria turística es absolutamente incontestable. ¿Qué hubiera pasado para el conjunto de la sociedad y de la familia? O, por ejemplo, los 1.144 millones de euros que fueron dirigidos al sector empresarial y económico para que pudiéramos resistir ante la situación que estábamos viviendo fruto de la pandemia. Eso que hablan de patriotismo, lo que hacen fuera de nuestro país y también dentro, porque dentro lo que hacen es votar en contra de todas las medidas que protejan a la inmensa mayoría y se van a Europa sin vergüenza, sin pudor, que hasta la propia presidenta de la Unión Europea tuvo que afearles ese tipo de conductas, porque eso evidentemente es ir en contra del interés general de nuestro país, ¿no? Hablamos también con otros candidatos y candidatas y hablan, y me voy también al nacionalismo, que ellos son la voz de Canarias en Madrid. ¿Qué tiene usted que decir? Es decir, ¿ustedes son las voces de Canarias, las voces de dónde? Bueno, la verdad que resulta hasta cómico, ¿no? Porque en primer lugar lo que le diría a toda la gente en nuestra isla, en Lanzarote, es algo que la inmensa mayoría lo sabe, pero que hay que recordar. Votar a Coalición Canaria es votar al Partido Popular. Son los representantes del Partido Popular. Y fíjense, el acuerdo de gobierno que se ha llevado, que se ha trasladado y se ha materializado tanto en Lanzarote como también en el gobierno de Canarias, ese acuerdo que llevan 27 años, a excepción de la última legislatura, de Coalición Canaria del Partido Popular, que nadie se equivoque. Ese voto, ese acuerdo, es el voto necesario que le dará Coalición Canaria al señor Feijóo para que pacte con la extrema derecha. Y si alguien tiene alguna duda de eso, aquí en nuestra isla, que nos toca mucho más cerquita, miremos hacia el municipio de Teguise, donde la alcaldesa nacionalista ha sido nombrada, perdiendo las elecciones, con el voto necesario de la extrema derecha y, por supuesto, del Partido Popular. Por eso, cuando hablan constantemente de que ellos representan la voz, la pregunta que nos tenemos que hacer, que además, con la oportunidad que me da, es que todo el mundo contraste la información que voy a dar. No hay ni una sola medida, ni una sola ley específica para Canarias que no tenga el sello del Partido Socialista. Del Partido Popular, en el gobierno de España, estos de Coalición Canaria, que son sus aliados preferentes, lo que recordamos del Partido Popular es el incumplimiento sistemático, por ejemplo, del convenio de carretera. Pero aparte del convenio de carreteras, que en nuestra isla no tiene un impacto tan directo, sí que lo tiene en otras islas, como por ejemplo en Gran Canaria o como por ejemplo en Fuerteventura también, que es una isla mucho más grande y que, como siempre pongo el ejemplo de Lanzarote, de un punto a otro te puedes poner en 45 minutos y en el caso de Fuerteventura 2 horas y largas, ¿no?
Pero en el caso del incumplimiento de carreteras, pero también algo tremendo, cuando gobernaba el Partido Popular en España hace apenas 5 años, se cargaron, hizo desaparecer el Plan Integral de Empleo, pero también hizo desaparecer de la partida presupuestaria el Plan contra la Pobreza, una pobreza estructural que vive nuestro archipiélago. Pero recordarán también que con el Partido Popular y con un ministro canario del Partido Popular, con el señor Soria, se bloqueó completamente la implantación de las renovables en nuestra tierra, cuando somos ricos en sol y en viento. Y se creó algo que todavía suena ridículo, el famoso impuesto al sol. Pero es que el señor Soria y el Partido Popular fueron aquellos que autorizaron las prospecciones petrolíferas en nuestras costas, desoyendo completamente la voluntad popular y las instituciones canarias. ¿Con eso qué quiero decir? Que el Partido Popular, siempre que gobierna, desprotege y maltrata a Canarias, y el Partido Socialista, siempre que gobierna en España, protege y financia como nunca a Canarias, y eso no lo contesta a nadie. Y además aprovecho para reconocer el trabajo que han hecho históricamente siempre los diputados y diputadas socialistas en el Congreso, porque son ellos los que además tienen que tolerar y aguantar determinados mensajes o frases grandilocuentes como que representan la voz de no sé qué, porque la voz que representan real es la voz de Génova, es la voz del Partido Popular, y no se les reconoce el trabajo que han venido haciendo a favor de su tierra durante todos estos años. Cambiamos de asunto, de otros temas, si le parece, y hay muchísima gente que está preocupada. Han salido muchísimas asociaciones, colectivos, de la casualidad, con el Día del Orgullo Gay. En fin, viendo también cómo están empezando a trabajar, cómo se les ve el caminar de la perrita, esos pactos de Vox con el Partido Popular en determinados ayuntamientos, en comunidades, pues cargándose concejalías de igualdad, censurando obras de teatro, en fin, una vuelta atrás que parecía imposible. Cuénteme, ¿qué tiene el Partido Socialista? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes frente a todo lo que puede venir con ese pacto entre Vox y el Partido Popular? En primer lugar, es estremecedor ver al Partido Popular defender la violencia intrafamiliar, negando la violencia criminal machista, el terrorismo machista. Miles de mujeres han muerto y son asesinadas por sus parejas o exparejas por el simple hecho de ser mujer. Y este es un mensaje que le envío hoy a todas las mujeres y hombres que tienen hijas, que tienen amigas, que tienen hermanas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se niegue la violencia criminal machista? Es terrorífico. ¿Cómo es posible que en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos se retiren las consejerías de igualdad, las concejalías de igualdad? Qué desconocimiento tan grande. En primer lugar, porque es el recurso en el que las mujeres víctimas de violencia de género recurren, tocan la puerta, y hemos salvado tantas y tantas vidas. Es terrible ver cómo el Partido Popular se ha convertido en un partido absolutamente derechizado, donde ha incumplido de forma sistemática los pactos que teníamos de Estado. Y este era un pacto de Estado. Pero además, ver el miedo, ver cómo ha aumentado la homofobia en nuestro país, y también lo vemos en Lanzarote, como delito de odio contra personas homosexuales, o todo el movimiento LGTBIQ, me parece terrible. Cuando leyes que protegen, que hacen felices a la gente, que hemos legislado a favor del matrimonio igualitario, a favor de la ley trans, de la ley de identidad de género, de la igualdad. ¿Cuál es la obsesión que ha tenido la derecha? Siempre el Partido Popular, en cada elecciones generales, intentar derogar lo que nos hace iguales. Es terrible. Ahí sí que tienen una política intervencionista, pero fíjense, siempre en contra de las mujeres, siempre en contra, que representamos el 50% de la población,
siempre en contra del movimiento LGTBI. Es terrorífico. Por eso hago un llamamiento a todas las mujeres, a todo el movimiento LGTBIQ, que salgan, que el 23 de julio tenemos la oportunidad de seguir avanzando, de seguir progresando, porque si hay una cita electoral, todas las citas electorales son importantes, pero esta es clave para garantizar nuestro sistema democrático, clave para la convivencia, clave para entender el país como lo entendemos, clave para garantizar la pluralidad, la diversidad, pero algo todavía mucho más importante, la libertad, la poder decidir libremente. Eso es lo que nos jugamos el próximo 23 de julio. Otro de los temas donde Vox, bueno, pues hace mucha incidencia y también otros partidos, es el tema de la inmigración, especialmente además en Canarias, ¿no? ¿Qué más se puede hacer por parte del Partido Socialista o qué se puede hacer por parte del Partido Socialista con todas esas vidas que además muchas de ellas fallecen en el mar? Los niños también, los menores no acompañados. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para mejorar la situación? Que no es, obviamente, como algún populista, poner una frontera, ¿no? Un muro más grande, ¿no? Bueno, pues fíjense, cada vez que escuchamos hablar de la inmigración, hablan de la inmigración de las personas que llegan en patera. Uh-huh. La inmensa mayoría no sabe ni nadar, pero nadie mira hacia los aeropuertos. Uh-huh. Fíjense, siempre hay una mirada hacia el más vulnerable, al que huye de la pobreza. Pues fíjense, yo le mando un mensaje claro, porque lo que no se puede hacer jamás en la vida, y mucho menos en política, es mentir. Van a poner vallas en el Atlántico, uh-huh. Van a poner vallas en los países, en América Latina. ¿De qué hablamos? Lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho con el conjunto de la Unión Europea, mejorando los planes de cooperación al desarrollo. Pero la inmigración a los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote existirá, existe y seguirá existiendo desde que el mundo es mundo. Tenemos que facilitar las derivaciones como se están haciendo, pero le voy a mandar un mensaje al Partido Popular. Fíjense, cuando nosotros en Canarias solicitamos colaboración para los niños y las niñas, los menores no acompañados, que pudieran acoger, ninguna comunidad autónoma del Partido Popular acogió ni tuvo una colaboración. ¿Qué harán ahora? ¿Nos volverán a aislar? Solo los gobiernos, otros gobiernos donde no tuvieran el color del Partido Popular se solidarizaron con Canarias, pero las derivaciones existen y se los puedo garantizar en primera persona porque lo viví también en la isla de Lanzarote con mi responsabilidad como presidenta del Cabildo. Pues es otro de los temas importantes. También están estos días hablando de la pesca, que además con el tema del atún a la gente de Lanzarote, a los pescadores que nos estén escuchando, que esté el sector primario pues pasándolo tan mal, ¿qué se puede hacer? Ya sé que es Europa, ya sé que es una sentencia del Tribunal Europeo, pero ¿se puede hacer algo más también por parte de ustedes? Me consta que el ministro está en la gestión, en el día a día. Hemos hablado con él y están en la comisión, en el proceso de negociación. Lo importante es que el sector pesquero ha estado totalmente informado, siempre con absoluta transparencia. Uh-huh. No es algo que haya llegado de sorpresa porque sabíamos que el convenio iba a caducar y que existía una sentencia. Uh-huh. Y evidentemente ahora lo que se está haciendo es pues alta política de colaboración y política de negociación en el conjunto de la Unión Europea, que sinceramente no quiero adelantarme, pero estoy segura de que va a tener un muy buen resultado. Uh-huh. Otro de los temas importantes también es la sanidad, que nos tiene preocupadísimos. En Canarias no es lo mismo que en un territorio continental, como puede ser la península. Cuénteme, claro, el reforzamiento, hay quien dice, frente a otras políticas de bajar impuestos, de todas las reformas fiscales que se prevén y que están en las propuestas de la derecha, que dicen, después cómo se mantiene ese sistema educativo y sobre todo el sistema de sanidad público, ¿no? Bueno, lo primero que sabemos ahora es que la primera medida del gobierno de Canarias, de la derecha nacionalista y de la derecha del Partido Popular con Coalición Canaria, ha sido el impuesto de sucesiones, retirarlo. Es decir,
retirarle el impuesto a los más ricos. Terrible, ¿no? Pero es que al Partido Popular y le preguntaría qué harán con los impuestos a las grandes eléctricas y también a los bancos. También lo van a retirar, porque claro, de eso no quieren hablar, que eso es lo que garantiza la recaudación y la mayor financiación para tener servicios públicos solventes. Fíjense, nosotros desde el Partido Socialista en el Gobierno de España y en el Gobierno de Canarias jamás se ha invertido tanto en materia sanitaria y en materia educativa. En materia sanitaria en Lanzarote se ha hecho una inversión sin precedentes y eso ha sido gracias a la colaboración del Gobierno de España, las transferencias directas como los planes de convenios Canarias-Estado. Además de esto, de infraestructuras como el búnker que próximamente estará en funcionamiento, como la hemodinámica, como la rehabilitación, la ampliación del hospital Dr. José Molina Orosa para las enfermedades emergentes, como todas las inversiones, como por primera vez hemos atacado de verdad el problema de la salud mental y tenemos psicólogos clínicos en todos los centros de salud, tenemos más de 90.000 profesionales en el ámbito sanitario. En materia educativa hemos aprobado una ley sin precedentes, la ley de formación profesional dual, que permite a los jóvenes tener ciclos medios y superiores en distintos ámbitos, además conociendo las inquietudes y las demandas de los nichos de empleo y del mercado que solicita el sector privado. ¿Cómo se puede garantizar los servicios públicos de si alguien dudaba de ello? Hace nada. Hace apenas 1 año y medio, menos, estábamos luchando contra la principal batalla, ahora una guerra contra la pandemia. Pudimos comprobar la fortaleza del Estado, la fortaleza de lo público, cómo ese escudo social de protección en el ámbito educativo, en el sanitario, en el de la seguridad, cómo es posible que todo eso se ponga en riesgo. El Partido Popular va a gobernar para los de siempre. Para los de siempre, para una minoría. Por eso no quieren retirar los grandes impuestos a las grandes eléctricas, a las grandes bancas. Ellos lo que hacen es rescatar los bancos. Por eso hablan de amnistías fiscales, por eso le retiran los impuestos a las grandes empresas y gravan a la clase media trabajadora, a la inmensa mayoría de la sociedad española. Eso es lo que hace el Partido Popular. Por eso tenemos que ser tan conscientes de lo que nos jugamos el próximo 23 de julio, porque ellos mienten. Claro que mienten, pero todos sabemos lo que han hecho históricamente. Y en su programa electoral, hablando de fiscalidad, hablan de lo mismo. Hablan de gravar más a la clase media y gravar menos a los más ricos. Por tanto, ¿cómo se sostiene el sistema? Por eso antes, al principio de la entrevista, les hablaba de las pensiones. ¿Ustedes no recuerdan? En los medios de comunicación, aquella propaganda que hacía el señor Rajoy con su mayoría absoluta al Partido Popular de páguese una pensión privada. ¿No recuerdan la importancia de tener un seguro privado? Nunca han creído. Siempre hablan de la insostenibilidad del sistema. Cuando se aumentaron los salarios a los trabajadores, pusieron el grito en el cielo, porque dijeron que eso iba a ser absolutamente insostenible. Y lo que se ha demostrado es que no solo es que lo es, sino que es España el país que más crece económicamente dentro del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, la gente tiene que pensar, y esta es la pregunta que quiero lanzar. ¿Creen ustedes, creemos los lanzaroteños y lanzaroteñas, que si gobierna el Partido Popular en nuestro país, van a mejorar sus condiciones de vida? ¿Van a mejorar sus condiciones laborales? ¿O realmente somos conscientes de que va a haber un retroceso, un recorte, un austericidio que nos va a generar mayor desigualdad y pobreza? Si eso es así y somos conscientes, no hay duda de que tienen que ir a votar el Partido Socialista el próximo 23 de julio. Bueno, vamos terminando, se nos va corriendo el tiempo. Yo también quería hablar porque a veces, ayer incluso con el candidato socialista al Senado, hablábamos de lo que se puede hacer incluso para Lanzarote, con ese apunte importante que fue usted además presidenta del Cabildo cuando recogió la donación, el traslado de esas casas, por ejemplo, de Valterra.
Eso es una posibilidad que se puede hacer en el Congreso de los Diputados, y ustedes lo hicieron, ¿no? Tanto que lo hicimos que aprobamos una ley específica para Valterra, para todos esos vecinos y vecinas que llevan una lucha titánica durante décadas para que se les reconociera un derecho. Y es que son propietarios legítimos de esas viviendas. Y el trabajo en el Senado fue clave, la figura de Manolo Fajardo fue clave y ha sido clave siempre en cualquier proceso de negociación que hemos venido teniendo en el ámbito de todas las competencias que tenemos en la isla de Lanzarote y que dependen del Congreso de los Diputados y depende también del Senado. Es muy importante que tengamos un senador por la isla de Lanzarote con la experiencia, con la solvencia, con el conocimiento que tiene Manolo Fajardo, sin lugar a duda. Y también estaba pensando en todos los temas hidráulicos, con todos los problemas que tenemos. Eso también es muy necesario, hacer mucha fuerza en Madrid. Tan necesario que nosotros conseguimos, a través del Gobierno de España, un convenio con Aquae, que tienen que materializar ahora, bueno, ya se ha empezado, pero tienen que materializar el Cabildo de Lanzarote, que son más de 30 millones de euros para el EDAR de Arrecife y también para el EDAR de Puerto del Carmen, no solo para evitar los vertidos hacia el mar, que eso es algo inaudito en cualquier territorio, pero bueno, en la isla de Lanzarote ya saben que en materia de agua hay mucho de lo que hablar y desgraciadamente nada en positivo, y también la canalización de todas las pluviales, ese trabajo se está haciendo y se ha conseguido, y eso ha sido también, Aquae es una empresa pública del Estado, y ese es el convenio que materializamos nosotros a través del Consorcio Insular de Agua. Si podemos hablar del Estado, les puedo decir que hemos recibido 12 millones de euros para los planes de sostenibilidad turística en la isla de Lanzarote. Nunca antes Lanzarote había tenido una financiación específica en esta materia, pero podríamos hablar de la sanidad, de los derechos sociales, ¿saben? La financiación que ha dado a Canarias el Gobierno de España en materia de dependencia, una ley por ciento con sello socialista, que nunca creyó ni el Partido Popular y desgraciadamente tampoco Coalición Canaria. Que por cierto, Zapatero se ha implicado mucho, es medio conejero ya, un tercio por lo menos. Es conejero, ¿no? Sí, desde luego. Ama nuestra isla y cada vez a donde va siempre habla de Lanzarote. Sí. Y se ha implicado muchísimo el expresidente o el expresidente en esta campaña, ¿no? Se ha implicado muchísimo por dos asuntos. Primero, por la conciencia del aval, del trabajo bien hecho por parte del Gobierno de España, que le ha tocado enfrentarse a no sé cuántas dificultades y sin embargo los datos macroeconómicos y microeconómicos dicen lo que dicen, y eso es lo que le molesta tanto a la derecha. Y también por una cuestión de injusticia. Es tan terrible la campaña tan fea, tan sucia que han hecho los medios de derecha y el Partido Popular. Es impensable que hayan utilizado el bulo, la mentira, el insulto, la descalificación contra el presidente del Gobierno de España. Ha sido absolutamente espantoso cuando los hechos no los puedes contestar, cuando los datos son absolutamente incontestables, porque el país está mucho mejor que en el año 18, muchísimo mejor. Utilizan fantasmas tan horribles como hablar de ETA, cuando se acabó hace 12 años, gracias también a un gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando utilizan la política de la confrontación con Cataluña, cuando antes de llegar nosotros al gobierno, había más del 60% de los catalanes tenían un sentimiento independentista, y hoy es menos del 30%, garantizando la convivencia, la paz social. Esa es la política que representa el Partido Socialista, un partido en el que cabemos todos, en el que respetamos la pluralidad. Imagínense ustedes, siempre pongo ejemplo, imagínense si en Canarias nosotros hubiéramos tenido nuestra propia lengua y alguien nos intenta callar, tener una actitud sumisa y perseguirnos por tener nuestra... Es terrible. O imagínense
lo que ocurrió con el gobierno del Partido Popular cuando autorizaron las prospecciones petrolíferas y que no escuchaban la voluntad. Ellos no creen en las autonomías y por eso están encantados con Vox. Ellos jamás han creído en la cogobernanza, en los estatutos de autonomía, en la singularidad. Si sabemos que nos maltratan cada vez que gobiernan, si sabemos que no entienden ni la singularidad de Canarias, ni la situación que tenemos, ni la mejora en nuestro régimen económico y fiscal, jamás lo han hecho. Ha sido este gobierno el que más ha financiado nuestro régimen económico y fiscal, nuestro foro. Eso lo hemos hecho. Y sin embargo, ellos hoy se presentan como una alternativa al retroceso, a la desigualdad, al conflicto. Volvemos a la conflictividad, a perseguir al diferente y a trabajar para los de siempre. Ese es el PP. Pues, señora Corujo, se nos ha ido el tiempo. Me imagino que ahora pedirá el voto. Sí. Le dejo un segundo. Bueno, pues en primer lugar decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote que estoy segura que será así, pero que necesitamos movilizarnos, necesitamos una participación masiva, necesitamos de verdad que todos los que nos estén escuchando vayan el 23 de julio a votar por el Partido Socialista. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir progresando, si queremos vivir en un país que defienda la igualdad, que defienda los derechos individuales y colectivos, que defienda a las familias y a la clase trabajadora, deben votar sin duda al Partido Socialista. Muchísimas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Y a todos ustedes, aquí ponemos punto y final a este Buenos Días Lanzarote, último Buenos Días de Lanzarote antes de del día del 23 de julio. Nosotros volveremos este lunes, ya sabremos qué ha pasado, qué habrá pasado y será cuestión de analizarlo. Señores, feliz fin de semana, vayan de verdad a votar. La política, uno puede pasar de ellas, pero la política nunca pasa de nosotros, así que es muy importante el 23 de julio, este domingo, ir a votar. Recuerden además que a las 8 de la tarde tendrán ustedes toda la información, segundo a segundo, aquí en los micrófonos de Radio Lanzarote con nuestro especial Elecciones Generales con Alberto Acosta. Hasta el lunes.